3 corazones puros en la aldea de Fátima. Era el año 1917, y el mundo entero se estremecía bajo el peso de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en una pequeña aldea de Portugal llamada Fátima, la vida seguía con la calma de los campos verdes y las oraciones susurradas al caer la tarde. Allí vivían 3 humildes pastorcitos, Lucía, de 10 años, y sus primos Jacinta, de 7, y Francisco, de 9. Cada día, los 3 niños llevaban a pastar unas pocas ovejas por los valles de la Covadairía, un campo abierto lleno de paz y de flores silvestres. Aunque eran pequeños, su fe era grande. Rezaban el rosario todos los días como les habían enseñado sus padres, y aunque no entendían del todo el sufrimiento del mundo, pedían por la paz y por las almas de los pecadores. Un día, mientras el sol brillaba intensamente sobre sus cabezas, un relámpago cruzó el cielo sin que hubiera nube alguna. Asustados, comenzaron a correr para regresar a casa, cuando de pronto, una luz más brillante que el sol los detuvo en seco. Allí, sobre una pequeña encina, apareció una señora vestida de blanco, más radiante que el cielo mismo. Sus rostros se llenaron de asombro, y aunque el miedo les apretaba el pecho, la dulzura de la visión les infundía una paz inexplicable. La señora les habló con una voz suave y maternal. «No tengáis miedo. No os haré daño. Soy del cielo». Los niños se miraron entre sí, sin saber qué decir. Lucía, la mayor, fue la primera en reunir valor para preguntar: «¿Qué desea de nosotros?». La dama les respondió con una solicitud sencilla pero poderosa. «Vengo a pediros que vengáis aquí durante 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Luego os diré quién soy y lo que quiero». Así comenzó el misterio, la fe y la misión de 3 pequeños corazones que serían testigos de algo que cambiaría el rumbo espiritual del mundo. Después de aquella primera aparición el 13 de mayo de 1917, los 3 niños regresaron a casa confundidos, emocionados y también un poco asustados. Habían visto a una mujer de belleza celestial, que irradiaba luz y hablaba con ternura. Sabían que no era una visión cualquiera, era algo sagrado. Pero cuando lo contaron en casa, nadie les creyó. Los adultos pensaban que estaban inventando cosas, que era una ilusión infantil o una fantasía provocada por el sol. Incluso la madre de Lucía llegó a reprenderla duramente, y trató de obligarla a confesar que todo era mentira. Pero Lucía se mantuvo firme. Sabía que lo que había visto era real, y no podía negar la verdad. Llegó el 13 de junio, y los niños volvieron a la Covadairía, como la señora les había pedido. Esta vez los acompañaban algunas personas curiosas. Y de nuevo, ante sus ojos, la señora apareció sobre la encina, envuelta en luz celestial. La Virgen les habló otra vez. «Quiero que recéis el rosario todos los días, y que aprendáis a leer. Más adelante os diré lo que quiero de vosotros». Les mostró su inmaculado corazón, rodeado de espinas que simbolizaban los pecados de la humanidad. Era un llamado al arrepentimiento, la conversión y la oración. También les dijo algo que llenó sus corazones de emoción y dolor. Francisco y Jacinta vendrán pronto al cielo. Pero tú, Lucía, te quedarás por más tiempo, pues Dios quiere que des a conocer al mundo mi mensaje. Los 3 niños entendieron, en ese momento, que su vida ya no sería igual. Habían sido escogidos por el cielo para una misión especial. Y aunque eran pequeños, su fe se volvió más fuerte que nunca. El 13 de julio de 1917, los niños volvieron a la Covadairía, como en las ocasiones anteriores. Esta vez, más de 2,000 personas se habían reunido con ellos, atraídas por la noticia de las apariciones. Aunque solo los niños podían ver y oír a la señora, muchos testigos notaron fenómenos inexplicables, un frescor repentino en pleno calor, una especie de nube luminosa que descendía sobre la encina, y un silencio profundo que cubría todo el campo. La Virgen se apareció nuevamente, y esta vez entregó a los pastorcitos un mensaje estremecedor. Después de pedirles nuevamente que rezaran el rosario cada día y ofrecieran sacrificios por la conversión de los pecadores,
les reveló lo que más tarde se conocería como el secreto de Fátima, dividido en 3 partes. La primera parte fue una visión del infierno. Los niños vieron almas condenadas, entre gritos de dolor y llamas, lo que los dejó profundamente conmovidos. Jacinta lloró durante días. La segunda parte del secreto fue un llamado urgente a la conversión del mundo, y una advertencia: si la humanidad no dejaba de ofender a Dios, vendría una guerra peor que la actual. También pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, para evitar que esparciera sus errores por el mundo. Y la tercera parte, aunque fue escrita más adelante por Lucía, no se revelaría al mundo hasta muchos años después. Fue un mensaje misterioso y profético, que hablaba del martirio de muchos cristianos y del sufrimiento de la Iglesia. La Virgen concluyó su aparición con una promesa que marcaría la historia. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Los niños guardaron el secreto con fidelidad, obedeciendo el mandato del cielo. A pesar del peso que llevaban en sus pequeños corazones, confiaban en que Dios los estaba guiando. Tras las revelaciones del 13 de julio, el ambiente en Fátima se volvió más tenso. Las noticias sobre los niños se esparcían como fuego, y tanto creyentes como escépticos se acercaban a la cova Dairía. Mientras algunos se arrodillaban para rezar, otros iban solo a burlarse o desmentir a los pequeños videntes. El gobernador local, un hombre anticlerical llamado Artur de Oliveira Santos, estaba decidido a detener lo que él consideraba una superstición peligrosa. Creía que los niños estaban siendo manipulados por la Iglesia y que su historia solo traía confusión. El 13 de agosto, justo cuando los pastorcitos se preparaban para ir al encuentro con la Virgen, fueron secuestrados por las autoridades y llevados al cuartel del gobierno. Les prometieron regalos si confesaban que mentían, y también los amenazaron con terribles castigos si no decían la verdad. Pero ni Lucía, ni Jacinta, ni Francisco cedieron. Con lágrimas en los ojos, pero con firmeza en la voz, repetían: «Hemos visto a la señora. Es verdad. No podemos mentir». Incluso los separaron, diciéndoles que sus primos habían sido quemados vivos si no hablaban. Pero los niños prefirieron enfrentar cualquier castigo antes que negar a la Virgen. Su fe era más grande que el miedo. Finalmente, al no conseguir que se retractaran, los dejaron en libertad unos días después. Cuando volvieron a casa, la gente los recibió con admiración y con lágrimas. Los niños eran pequeños, pero habían demostrado una valentía y fidelidad que conmovió a toda la aldea. Y aunque se habían perdido la aparición del día 13, la Virgen se les apareció días después, en privado, reafirmando su amor y la importancia de su misión. Así, entre pruebas, persecuciones y dudas, la historia de Fátima seguía creciendo y tocando corazones. Las apariciones se sucedían mes a mes, y cada vez más personas llegaban a la cova Dairía para acompañar a los niños en su encuentro con la Señora del Cielo. Algunos venían por fe, otros por curiosidad. Muchos, esperando ver algún milagro. Durante la aparición del 13 de septiembre, la Virgen les dijo a los pastorcitos que en la siguiente visita, el 13 de octubre, realizaría un milagro visible para que todos crean. Esa promesa corrió como pólvora por toda la región. Llegó el día tan esperado, 13 de octubre de 1917. Bajo una lluvia incesante, más de 70,000 personas se congregaron en el barro, con paraguas, rosarios y esperanzas. Había campesinos, periodistas, escépticos, soldados y hasta ateos. Nadie quería perderse lo que pudiera ocurrir. A las 12 del mediodía, Lucía levantó la voz. «Miren al sol». De pronto, la lluvia cesó, las nubes se abrieron, y el sol comenzó a girar como una rueda de fuego, lanzando luces de colores que iluminaban la tierra, los árboles y las ropas mojadas de los testigos. Después, el sol pareció caer del cielo, zigzagueando como si fuera a estrellarse contra la tierra. La multitud gritaba, lloraba, se arrodillaba. Algunos creían que era el fin del mundo. Otros suplicaban perdón por sus pecados. Pero luego, el sol volvió a su lugar, y la tierra, que había estado empapada de lluvia,
quedó seca de forma milagrosa. Incluso los periodistas incrédulos publicaron lo ocurrido al día siguiente. Aquello fue llamado desde entonces, el milagro del sol. La Virgen había cumplido su promesa. Y el mundo ya no pudo ignorar lo que ocurría en Fátima. Después del gran milagro del sol, todo Portugal hablaba de Fátima. La Iglesia, cautelosa, comenzó a investigar. Pero para los tres pastorcitos, la vida no volvió a la normalidad. Seguían siendo simples niños del campo, pero con una misión celestial en sus corazones. Tal como la Virgen lo había anunciado, Francisco y Jacinta no vivirían mucho tiempo más. Ambos contrajeron la terrible gripe española que asoló Europa en 1918. Pero lejos de quejarse, aceptaron su sufrimiento como ofrenda, tal como la Virgen les había pedido, para la conversión de los pecadores. Francisco, con su alma serena, pasaba largas horas en oración, especialmente en adoración al Santísimo Sacramento. Decía que solo quería consolar a Jesús, tan ofendido por el mundo. Poco antes de morir, pidió recibir la comunión. Su rostro se iluminó de alegría, y en abril de 1919, partió al cielo a los 10 años de edad, tal como se le había prometido. Jacinta, más pequeña, sufrió aún más. Fue trasladada de hospital en hospital, con dolores constantes y lejos de su familia. Pero nunca se quejó. Decía con una madurez asombrosa: «Sufro por amor a nuestro Señor y por la conversión de los pecadores». En febrero de 1920, Jacinta murió a los 9 años, sola, pero con una sonrisa en el rostro. También ella partió al cielo, como la Virgen le había anunciado. Lucía quedó sola en la tierra. Dolida, pero obediente, comprendió que ahora su tarea era aún más grande, hacer conocer el mensaje de Fátima al mundo entero. Tras la muerte de sus primos, Lucía se sintió profundamente sola. Pero en su corazón ardía el deseo de cumplir la misión que la Virgen le había confiado, dar a conocer su mensaje de conversión, penitencia y esperanza. Ingresó en un convento, primero con las hermanas Doroteas y luego con las Carmelitas Descalzas. Allí se convirtió en la hermana María Lucía del Inmaculado Corazón. Durante décadas vivió una vida de oración, silencio y obediencia. Pero también fue testigo de algo muy especial. La Virgen siguió apareciéndosele en algunas ocasiones, para profundizar el mensaje de Fátima. Fue Lucía quien, obedeciendo a la Iglesia, escribió los secretos de Fátima, incluido el misterioso tercer secreto, que permaneció en resguardo hasta el año 2000. Este contenía una visión simbólica del sufrimiento de la Iglesia, los mártires cristianos y un papa asesinado. Muchos lo interpretaron como un llamado a no perder la fe incluso en los tiempos más oscuros. A lo largo del siglo XX, los papas mostraron una gran devoción a Nuestra Señora de Fátima. En especial, Juan Pablo II, quien después de sobrevivir al atentado del 13 de mayo de 1981, declaró: «Una mano disparó, otra mano guió la bala». Él atribuyó su salvación a la Virgen de Fátima y consagró el mundo a su Inmaculado Corazón. Incluso visitó Fátima en múltiples ocasiones y beatificó a Francisco y Jacinta. Lucía vivió hasta los 97 años, y murió el 13 de febrero de 2005, en paz y con la certeza de haber cumplido su misión. Hoy se encuentra en proceso de canonización. Así, la humilde pastorcita de Fátima se convirtió en una luz viva del mensaje de esperanza, oración y conversión que la Virgen trajo al mundo. Más de un siglo ha pasado desde aquellas apariciones en la Covadairía, pero el mensaje de Fátima sigue tan vivo y urgente como entonces. Nuestra Señora no vino a traer miedo, sino esperanza, una llamada al corazón del mundo para volver a Dios antes de que sea tarde. Pidió cosas sencillas, pero poderosas. Cara rezando rezar el rosario todos los días. Paloma blanca de la paz ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Corazón rojo consagrarse a su Inmaculado Corazón. Fuego y no ofender más a Dios, que ya está demasiado ofendido. Los niños, tan pequeños, tan inocentes, respondieron con una fe gigantesca, que hoy inspira a millones.
Francisco y Jacinta fueron canonizados el 13 de mayo de 2017, convirtiéndose en los santos no mártires más jóvenes de la historia de la Iglesia. Su tumba, junto a la de Lucía, es visitada por peregrinos de todo el mundo. El santuario de Fátima, construido donde todo comenzó, se ha convertido en uno de los lugares más sagrados del mundo católico. Allí, cada año, millones de personas se reúnen para rezar, agradecer y renovar su fe. Fátima no es solo un recuerdo del pasado. Es un llamado vivo para ti, para mí, para el mundo entero. En medio del ruido, del pecado y del dolor, la Virgen sigue repitiendo con ternura: al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y esa promesa, envuelta en luz y amor de madre, sigue siendo el consuelo y la esperanza de todo cristiano.